Bienvenido de nuevo al canal. Hoy vamos a desglosar el 7 motocicletas Harley Davidson usadas que nunca debes comprar debido a problemas de motor. Desde caras hasta decepcionantes, estas bicicletas no valen la pena. Vamos a analizarlas. Número 7. Harley Davidson Twin Cam 88. El Twin Cam 88C suponía que sería el futuro de Harley. Lanzado en el año 2001, este motor fue diseñado para reemplazar el motor Evolution y llevar la marca al nuevo milenio. Más potencia, más par. Un viaje suave con esa sensación legendaria de Harley. Y por un tiempo parecía un sueño. A los jinetes les encantaba. Nota de escape profunda y gutural. El 1450 centímetros cúbicos de potencia bruta. Y la manejo mejorado, en comparación con los modelos más antiguos. Pero entonces empezaron los problemas. Y no eran pequeños. Grandes. Los problemas fueron tan graves que algunos propietarios tuvieron que reemplazar todo su motor. Y todo se redujo a un punto crítico de falla. Este motor tenía un defecto fatal: tensores de cadena de leva de plástico. Ahora bien, si sabes algo de motocicletas, ya ves el problema. En lugar de usar un sistema de levas accionado por engranajes, que había demostrado ser confiable en motores de alto rendimiento, Harley decidió reducir costos. Ellos instalaron tensores de plástico para mantener las cadenas de levas en su lugar. Y aquí está el problema. El plástico se desgasta. Con el tiempo, a medida que las cadenas de distribución se movían, estos tensores se desgastaban. Moler hasta la nada, enviando residuos plásticos en el sistema de aceite, y una vez que fracasaron, se acabó el juego. Si no lo hubieras detectado a tiempo, tu motor estaría funcionando con cadenas de distribución sueltas, lo que podría causar una falla catastrófica. Ahora, si fueras afortunado, detectaste este problema antes de que fuera demasiado tarde. Algunos ciclistas reemplazaron el sistema de stock con una actualización de leva, accionada por engranajes, lo que solucionó el problema. Pero si hoy buscas un Twin Cam 88 usado, hay una buena oportunidad. Esos tensores de serie todavía están en el interior, moliendo, esperando a fallar. Así que si ves uno de estos a la venta, mejor hacer las preguntas correctas. ¿Se ha reemplazado el sistema de cadena de distribución? Si el vendedor duda o se niega, alejarse. Porque si esos tensores fallan, estás viendo una factura de reparación de entre $2,000 y $5,000. Y déjame decirte, he visto a chicos a quienes les cotizan costos de reparación más alto de lo que pagaron por la bicicleta. Algunos jinetes terminaron simplemente de desguazar el motor por completo y cambiar por un motor S y S de repuesto. En ese momento, ¿por qué comprar la bicicleta en primer lugar? Este debería haber sido el final de la historia, un mal diseño, una lección aprendida. Pero ¿adivina qué? Harley no aprendió absolutamente nada. Porque el siguiente motor en nuestra lista tenía exactamente el mismo tensor de cadena de levas problema. Y un problema adicional que hizo que las reparaciones fueran aún más caras. Número 6. Harley Davidson Twin Cam 96. Parece perfecto, líneas fuertes, un perfil clásico y ese inconfundible. Presencia de Harley. Se suponía que el Twin Cam 96 sería el futuro de Harley Davidson. Estrenada en el año 2007, prometió más potencia, un rendimiento más suave y mejor confiabilidad. Harley lo llamó un mejora del Twin Cam 88. Los conductores esperaban una máquina mejor, pero lo que consiguieron fue otro desastre mecánico. Este motor SE supone que debe arreglarse los problemas que plagaron a su predecesor, pero en cambio introdujo una nueva pesadilla. Los motociclistas comenzaron a experimentar un problema que dejó a sus Harley cobarde, lento y peligrosamente poco fiable. Se llama llegó el aceite, y si tienes un Twin Cam 96, necesitas prestar atención. Mira, Harley hizo cambios en el sistema de lubricación, y en teoría, estas actualizaciones deberían haber lubricación mejorada, pero en realidad provocaron que el aceite se acumulara en el cárter en lugar de regresar al tanque de aceite, y eso significa que circula menos aceite por el motor, privando de lubricación a partes críticas. Y cuando un motor no arranca lubricación adecuada, pasan cosas malas. Los pasajeros informaron sobre calentamiento, pérdida de potencia y desgaste prematuro de los componentes internos. Algunas bicicletas simplemente se pararon a mitad del viaje. Otros lo harían correr peligrosamente caliente, cocinando los componentes internos hasta que finalmente cedieron. Algunos chicos empezaron a notar estos problemas dentro de las primeras 10,000 millas. ¿Y cuando llevaban sus bicis al taller? Mecánicos sabían exactamente cuál era el problema. Ya lo habían visto antes, una y otra vez. Solucionar este problema no es barato. Harley lanzó una bomba de aceite actualizada, pero ni siquiera eso era una solución garantizada. Si compras un Twin Cam 96 usado, Mejor Esperanza, el dueño anterior, actualizó el sistema de aceite. Si no lo hizo, podría tener problemas, una factura de reparación de $3,000, y eso es si el daño no está ya hecho. Pero lo peor, Harley no se detuvo solo en el Twin Cam 96.
porque a continuación tomaron este mismo motor Exactoy, lo hizo aún más grande, y con ese poder extra llegó incluso problemas más grandes. Número 5. Harley Davidson Twin Cam 103. Si el Twin Cam 96 hubiera tenido problemas de lubricación, uno pensaría que Harley Davidson habría solucionado el problema en su siguiente motor. Pero en cambio, lo hicieron más grande, más caliente y aún más propenso a fallar. Se suponía que el Twin Cam 103 sería la actualización definitiva. Más cilindrada, más par motor y una mejor conducción para viajes de larga distancia. Pero lo que los conductores consiguieron fue un motor que podía convertir un viaje por carretera de ensueño en una pesadilla mecánica. Introducido en 2012, el Twin Cam 103 se convirtió en el nuevo motor estándar para los modelos Touring de Harley. A los motociclistas les encantaba, por potencia extra, especialmente para circular por carretera. Arrastraba con más fuerza, tenía ese rugido clásico en bajas revoluciones, y parecía una mejora real. Pero debajo de eso, músculo extra. Lo mismo los defectos que plagaron el Twin Cam 96 todavía estaban al acecho. El sumidero de aceite seguía siendo un problema, y en algunos casos fue aún peor. Con el aumento de cilindrada, este motor generó más calor, y eso puso aún más tensión en el sistema de lubricación. Más calor significaba aceite más fino, lo que llevó a mayor desgaste en componentes críticos del motor. Algunos propietarios informaron que sus motos se sentían lento después de viajes largos, mientras que otros notaron vibración excesiva. Eso simplemente no me parecía correcto. ¿Pero el mayor problema? El descentramiento del cigüeñal. Este problema no era solo grave, era tan grave que incluso los mecánicos de Harley con experiencia daba miedo trabajar con estas motos. El cigüeñal del Twin Cam 103 tenía movimiento excesivo de lado a lado, algo que Harley nunca se abordó por completo. Y si el descentramiento del cigüeñal se volviera demasiado extremo, podría provocar daños importantes en el motor, problemas de desalineación y falla prematura de los cojinetes. Algunos propietarios no notaron el problema de inmediato, pero una vez que la vibración comenzó a aparecer, no hubo forma de ignorarla. Algunos conductores incluso informaron los tensores de la cadena de distribución se desgastan más rápido de lo normal debido al movimiento excesivo en el extremo inferior. ¿Y cuándo fallan esos tensores? Ya sabes lo que pasa después. Harley finalmente ha eliminado gradualmente los motores Twin Cam, reemplazándolos por el Milwaukee 8. Pero para cualquiera que busque un Twin Cam 103 usado hoy, aquí está la dura verdad. Si el cigüeñal no cumple con las especificaciones, estás viendo una reconstrucción completa de la parte inferior, y eso te puede costar caro más de $4,000. Y justo cuando pensabas que Harley había dejado atrás sus problemas con el motor, su siguiente generación de motores trajo consigo un conjunto completamente nuevo de problemas. ¿Por qué? Hablamos del Milwaukee 8, un motor moderno con un problema tan grave que algunos propietarios tuvieron que cambiar sus motos. Reparado bajo garantía dentro de los primeros miles de kilómetros. Número 4. Harley Davidson Milwaukee 8. Cuando Harley Davidson presentó la Milwaukee 8N, el año 2017, se suponía que sería el motor que finalmente resolví todos los problemas de la era Twin Cam. A los conductores se les prometió un motor más suave y de funcionamiento más frío, con más potencia, mejor eficiencia y menos fallos mecánicos. Y para ser justos, en cierto modo, cumplió. El Milwaukee 8 había más torque, menos vibración y un sistema de combustible refinado. Pero lo que Harley no les dijo a los motociclistas fue que este motor venía con un conjunto completamente nuevo de problemas. El primer problema fue algo que sorprendió a muchos propietarios: migración de petróleo. En el papel, se suponía que Milwaukee 8 tendría un sistema de lubricación rediseñado que previno muchos de los problemas de lubricación que plagaban el Twin Cam, pero en realidad, el sistema tenía una falla que provocó que el aceite se transfiriera de la caja primaria a la transmisión. Puede que esto no parezca gran cosa, hasta que te das cuenta de que, a medida que aumentan los niveles de aceite, caída, en el caso primario, el embrague comienza a patinar, los cambios se vuelven bruscos y en algunos casos, los engranajes comienzan a rechinar. Esto no era solo un problema menor, se convirtió en algo tan grave problema, generalizado, que algunas bicicletas tuvieron que ser reparadas bajo garantía dentro de los primeros miles de kilómetros. Jinetes que se dieron cuenta embragues, patinando o cambios de marcha bruscos. A menudo se descubría que el petróleo se había desviado de donde más se necesitaba, y si no se detectaba a tiempo. Daños graves en la transmisión. Algunos propietarios incluso tuvieron que reemplazar sus embragues por completo. Pero la migración de petróleo no fue el único problema con el Milwaukee 8. ¿Otra queja común? Calor extremo. Seamos sinceros, las Harley Davidson siempre se han calentado, pero la Milwaukee 8 hacía más calor que nunca. Parte del problema surgió del amapeo de combustible pobre,
con quien Harley solía encontrarse estrictas regulaciones sobre emisiones. ¿El resultado? Una bicicleta que se sentía como un horno entre tus piernas. En el tráfico con frecuentes arranques y paradas, los motociclistas informaron de sus muslos ardiendo y algunos incluso se detuvo por sobrecalentamiento. Harley intentó solucionar estos problemas con el tiempo, con actualizaciones del sistema de aceite y mapas de combustible recalibrados. Pero para cualquiera que busque una UC Milwaukee 8 hoy, haz tu investigación. ¿La bicicleta ha tenido? ¿La bomba de aceite actualizada está instalada? ¿Tiene el dueño remapeado el sistema de combustible para funcionar con mayor riqueza y menor temperatura? Si no, podrías tener problemas, serios dolores de cabeza en el futuro. Pero por muy graves que fueran estos problemas, todavía no eran la solución. Los peores problemas de motor que Harley haya tenido jamás. Porque a continuación vamos a hablar de un motor que era tan poco fiable, tan mal diseñado, que casi arruinó la reputación de Harley en los años 70. Número 3. Harley-Davidson AMF Shovelhead. Hay un periodo en la historia de Harley-Davidson en el que muchos motociclistas, ojalá pudieran olvidarlo, una época en la que el control de calidad era cuestionable, en el mejor de los casos. Cuando comprar una Harley nueva significaba que también estabas comprando una kit de herramientas y mucha paciencia. Y en el corazón de este capítulo oscuro fue el Shovelhead de la era AMF. Si estás pensando en comprar uno de estos usados hoy, no. A principios de la década de 1970, Harley-Davidson estaba en apuros. Los fabricantes de motocicletas japoneses dominaban el mercado, ofreciendo bicicletas más rápidas, más baratas y más fiables. Harley, por otro lado, era quedándose atrás. En un esfuerzo por mantenerse a flote, vendieron la empresa a máquina y fundición americana, o AMF, y ahí fue cuando las cosas se fueron cuesta abajo. AMF se centró en producción en masa, no calidad, y el Shovelhead, que ya era una locomotora quisquillosa, se convirtió en una completa pesadilla. Primero estaban los fugas de aceite. Ahora, todo propietario de una Harley sabe que una pequeña filtración de aceite es simplemente parte de la experiencia. Pero el AMF Shovelhead lo llevó a un nivel completamente nuevo. Estas bicicletas tuvieron fugas de todas partes, juntas, tubos de varillas de empuje e incluso las propias cajas. No importa cuántas veces hayas apretado las cosas, las fugas nunca se detuvo realmente. Algunos jinetes incluso llevaban aceite extra a todas partes. Pero las fugas no eran el único problema. Estos motores también eran conocidos por tolerancias de mecanizado pobres. Eso significa partes no encajaron correctamente de fábrica. Los cojinetes de leva se desgastarían demasiado pronto, los anillos del pistón no se asentarían correctamente y las guías de las válvulas se aflojarían mucho antes de su tiempo. Y cuando combinas eso con un sistema de carga débil, tenías una bicicleta que se descompone constantemente. Y hablemos de vibración. Estos motores temblaron. Mucho que los tornillos literalmente se retiran por sí mismos mientras viajabas. Algunos jinetes contaban historias de perdiendo los reposapiés e incluso los espejos, porque simplemente se soltó con el tiempo. La situación era tan grave que muchos propietarios recurrieron a compuesto de bloqueo en cada perno, solo para mantener sus bicicletas juntas. Ahora, no me malinterpreten. Hay algunos motociclistas Harley incondicionales que todavía aman el AMF Shovelhead. Algunos dicen que tiene personaje y algunos los han reconstruido en máquinas confiables. Pero si estás pensando en comprar uno usado, hoy será mejor que estés preparado para llave inglesa constantemente, y a menos que la adquieras como una bicicleta de proyecto o por nostalgia, ausentarse. Pero aquí está la cuestión. Harley eventualmente se liberó de AMF y empezaron a hacer mejores bicicletas otra vez. Pero antes de que eso sucediera, lanzaron un último motor que era tan defectuoso. Fue el hielagota que colmó el vaso antes de que Harley tuviera que cambiar por completo su enfoque, de la ingeniería. Y eso es de lo que vamos a hablar a continuación. Número 2. Harley-Davidson Evolution. A principios de los años 80, Harley-Davidson tenía un problema serio los años de la AMF. Habían dañado la reputación de la marca y los jinetes eran harto con motos que perdían aceite, se desarmaban y necesitaban reparaciones constantes. Harley necesitaba un nuevo comienzo. Algo que finalmente solucionar sus problemas de confiabilidad y recuperar la calidad que sus clientes esperaban. Y fue entonces cuando introdujeron el motor de evolución. Se suponía que sería el regreso de Harley. Pero mientras que el motor Evo lo hizo muchas cosas bien, también tenía su propio conjunto de problemas que hacen algunos modelos una compra arriesgada hoy. A primera vista, el motor Evolution parecía una mejora masiva. Tenía mejor refrigeración, menos fugas y más potencia que el Shovelhead. Y lo más importante, fue confiable. Los propietarios de Harley, que habían pasado años lidiando con averías constantes, finalmente tenían una bicicleta que podían confianza en viajes largos. Pero aquí está el problema. No todos los motores Evo son iguales.
Si está pensando en comprar una Harley usada con motor Evolution hoy, necesita prestar atención al modelo y año que estás adquiriendo. ¿El mayor problema? Componentes de gama baja débiles. Si bien el Evo fue una mejora importante con respecto al Shovelhead, Harley todavía lo usaba materiales de inferior calidad en los primeros años. Algunos de los componentes de la parte inferior, como los cojinetes del cigüeñal y las bielas, no está diseñado para soportar una conducción agresiva. Y si fallan, te estás enfrentando a una reconstrucción completa del motor. Y luego está el problema de circulación de aceite. Los primeros motores Evo tenían un sistema de lubricación mal diseñado, lo que significaba que, si no había flujo de petróleo perfectamente mantenido, ciertas partes del motor no recibían suficiente lubricación. Con el tiempo, esto llevó a mayor desgaste en los lóbulos del árbol de Levacy. Eventualmente podría causar fallo catastrófico si va a comprar un Evo más antiguo. Debe asegurarse de que esté en buenas condiciones. Todas las actualizaciones adecuadas y mantenimiento regular. Y hablemos de calor. El Evo fue un motor refrigerado por aire, lo que significaba que si lo montabas con fuerza en clima caluroso o tráfico con frecuentes arranques y paradas, podría sobrecalentarse rápidamente. Esto no era un gran problema cuando el motor era nuevo, pero si estás buscando un Evo de 30 o 40 años hoy, tienes que preguntarte cuántas veces se ha sobrecalentado este motor, porque los ciclos de calor excesivos pueden causar cabezas deformadas y juntas reventadas. Ahora, no me malinterpreten, el motor Evolution era un gran paso adelante para Harley. Salvó a la empresa y ayudó a construirla, el legado moderno de Harley Davidson. Pero si estás mirando uno hoy, será mejor que investigues. Algunos Evos siguen siendo fuertes, pero otros están viviendo tiempo prestado. Pero el motor Evolution no fue el último gran rediseño de Harley. A continuación, vamos a hablar de un modelo de Harley que se suponía que llevaría a la marca a un nuevo nivel, una nueva y audaz dirección, pero en lugar de ello dejó a los concesionarios estancados con inventario sin vender y a los conductores cuestionando su identidad. Número 1. Harley Davidson Street 750 y 500. Harley Davidson siempre ha sido conocida por sus grandes y potentes motores bicilíndricos en vía, construido para largos viajes por carretera y presencia fuerte e inconfundible. Pero a mediados de los años 2000, Harley se dio cuenta de que tenían un problema. Su base de clientes era envejecimiento, y los ciclistas más jóvenes no compraban sus bicicletas. Así que, en un esfuerzo por atraer nuevos ciclistas, viajeros urbanos y principiantes, Harley lanzó algo completamente diferente, la serie Street. En teoría, parecía una decisión inteligente, pero en realidad se convirtió en una de los modelos Harley más decepcionantes jamás fabricados. La serie Street, que incluía la calle 750 y calle 500, fue el intento de Harley de competir en el mercado de motocicletas ligeras de nivel básico. La idea era simple, construir un Harley asequible y fácil de conducir que podrían competir directamente con bicicletas como la Honda Rebel y Yamaha Bolt, pero el problema no parecía una Harley en absoluto. El mayor problema fue el motor en sí. Harley presentó una nueva marca, Revolution X V-Twin, refrigerado por líquido, y aunque se suponía que sería suave y eficiente, le faltaba el personaje característico de Harley. Fue quejoso, sin poder y sin inspiración. Jinetes que esperaban el estruendo profundo. Los conductores de una Harley se encontraron con un motor que sonaba más parecido a una máquina de coser que un crucero. Pero el sonido no era el único problema. Los modelos Street también lo eran, plagado de problemas mecánicos. Los propietarios informaron problemas de estancamiento, mala respuesta del acelerador y ralentí inestable. Algunas bicicletas incluso tenían fallas en la bomba de combustible y problemas eléctricos que dejó a los pasajeros varados. ¿Y para empeorar las cosas? Aquella calidad de construcción no estaba ni cerca de los estándares habituales de Harley. Plásticos baratos, soldaduras débiles y piezas desalineadas hizo que estas bicicletas se sintieran más parecido a una importación económica que a un crucero americano. Y aquí está el verdadero problema. Los distribuidores no pude venderlos. Los leales a Harley no los querían porque sentían que copias baratas y sin inspiración del producto real. ¿Y los nuevos pasajeros? Rápidamente se dieron cuenta de que podían conseguir mejor bicicleta por menos dinero de otra marca. En pocos años, Harley descontinuado silenciosamente la serie Street, admitiendo la derrota, en un mercado para el que nunca fueron realmente diseñados. Si estás buscando un modelo Street usado hoy, debes preguntarte, ¿por qué? Porque por el mismo precio podrías conseguir una motocicleta mejor construida, más confiable y más potente. Estas bicicletas simplemente no mantienen su valor y los problemas de mantenimiento las hacen no vale la pena la molestia. Pero por muy mala que fuera la serie Street, no es nada comparada con la próxima Harley de la que vamos a hablar. La siguiente, una moto que tuvo tan mala recepción, fue tan confuso en su diseño que dejó a los pasajeros preguntándose, ¿para quién fue hecho esto?